Bueno, bienvenidos a Yo también soy noticia, este espacio que tenemos en el sitio de Yo también para entrevistar a personas que tienen que ver con la discapacidad. Y hoy en particular tenemos una persona que a mí me da muchísimo nervio entrevistar, pero a la vez muchísimo agradecimiento por el libro que acaba de publicar, es Guillermo Arriaga. Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo Eh, estás? Guillermo acaba de presentar su nuevo libro que se llama Extrañas, que es una novela adictiva de más de 500 páginas o casi 500 páginas, que es tan brutal como reveladora. Es la historia de William Burton, que es un joven noble de Inglaterra del siglo XVIII que decide romper con sus cánones tradicionales e históricos y abandona todos los beneficios de ser un noble para dedicarse a la medicina, que descubrimos gracias a Guillermo que hace 250 años era casi un oficio más que una ciencia en Inglaterra y que no tenía tan buena reputación como las que ejercen ahora los médicos, ¿no? No era un buen partido ser médico. Pero él decide estudiar cómo sanar a los otros. Luego descubre en un paseo por los territorios de su familia a un grupo de seres extraños, les llaman los engendros, que son personas con discapacidad claramente, que los tienen en distintos lugares, ¿no? Abandonados a su suerte, criados casi como animales. Y como la discapacidad es un tema que a mí en particular me toca de cerca, me puse a marcar las frases que me llegaban a mí personalmente y les quiero mostrar cómo quedó marcado el libro después de esa marcación personal, porque sin duda es una novela muy dura, pero a la vez muy rejuvenecedora de muchas cosas, aunque esté hecha en el siglo XVIII. Guillermo, en la novela, el protagonista tiene una epifanía cuando conoce a uno de estos engendros, como les llaman, en un corral. El primero que conoce es uno que está en un corral criado con unas ovejas. ¿Cuál fue, en tu caso, tu epifanía para escribir un libro que habla sobre la aceptación y la discapacidad? Bueno, primero que nada, quiero decirte que la discapacidad es un tema que a mí me ha interesado siempre. ¿Por qué? Primero porque tuve un amigo con discapacidad, con parálisis cerebral. Era un hombre muy brillante, mejor promedio en la carrera en psicología, mejor promedio en la carrera en derecho, entrenador profesional de fútbol. Y tenía obviamente dificultades motoras Matrices y de de comunicación. de habla, pero un tipo muy brillante. Y yo eh, pude ver de cerca cómo un hombre brillante, de alguna manera, se le tenía resquemor, se le tenía rechazo, eh, todos los, cómo fue incluso humillado por gente cercana a él, y la vergüenza que provocaba en alguno de sus parientes, cuando él era un hombre brillante y era un hombre, era muy buen amigo mío, ya murió, ¿Cómo se llamaba? Alejandro, y yo lo admiraba mucho, la verdad, porque él tenía una frase que era muy linda que decía, más vale decir lo intenté y no pude que pude, pero no lo intenté. Bueno, ¿qué tal? Alguna vez me lo llevé de cacería y había una cuesta muy, muy empinada y me dijo, no puedo. Le dije, bye, ahí nos vemos. Tú me dijiste que más vale intenté y no pude, no intenté. Súbele. Y pudo, y al final estaba tan extásico de que pudo subir la cuesta pedregosa. Dije, ¿ves cómo sí pudiste? Y Era pensaste muy mucho en él cariñoso. entonces para escribir esta novela. ¿Perdón? Pensaste mucho en él para escribir, Pen- pensaste mucho en él para escribir esta novela. Sí, y también participé en una serie de programas de televisión llamado ABC Discapacidad, y se trataba de integrar a personas con discapacidad a la sociedad. Yo le dije a los productores, ¿y qué estamos haciendo nosotros para integrar a las personas con discapacidad en nuestro propio trabajo? Entonces, le di un voto de confianza, yo estaba haciendo síndrome de Down, le di un voto de confianza a un poeta con síndrome de Down, que se llama Javier Pliego, a que él hiciera el guión y entrevistara. Y las entrevistas que hizo él, otras personas con síndrome de Down, fueron tan reveladoras. Se sienta con un muchacho con síndrome de Down y le dice, ¿no estás cansado que te vean como monstruo? Y dice, Wow. claro que estoy cansado que me... Si somos buenas personas, me dice, se asustan los niños con nosotros, y nos ven feo y nos tienen miedo y somos tan buenos, ¿no? Algo Y que sin filtro tú no te animarías a preguntar. sí, claro, y luego estaba una compañera que por el síndrome de Down tenía un problema cardíaco, le decía, bueno, tú y yo sabemos que te vas a morir.
en menos de un mes te vas a morir, ¿verdad? A ver, ¿qué mensaje quieres darle ahora que te vas a morir? Son unas preguntas brutales, pero auténticas. Había Que algo muy genuino ahí. hay algo muy genuino. Yo, un compañero, fue a hacer una investigación a la Sierra de Oaxaca y se encontró lastimosamente con un muchacho con parálisis cerebral amarrado entre los guajolotes, desnudo. Parecida a la imagen de tu libro. Me rompió el corazón. Me rompió el corazón, vi el material. Algunas otras personas las tienen entre las cabras, pero este muchacho se comunicaba en lenguaje de los guajolotes. Y, y, y eso, todo esto se fue acumulando en mi cabeza. Y luego he tenido como causa personal apoyar a personas con discapacidad en las zonas rurales del norte de Coahuila. Si en una ciudad como México es complicado la atención a personas con discapacidad, imagínate en las zonas rurales. Entonces, Sí. conseguimos un camioncito que fuera a las rancherías y a los ejidos a recoger, no voy a decir niños, porque no son niños, son hombres y mujeres, muchachos y muchachas, niños y niñas con discapacidad, que los lleven a los centros de atención múltiple. Y algo que me sorprendió es que no hay vergüenza en Coahuila de tener un hijo con discapacidad, cosa que sí sucede en otras partes del país. Los acogen, los protegen, los aman, los promueven. La comunidad, En el último, perdón, sí, no, y digo que en el último informe de CONAPRED, que se hizo junto con el INEGI, se descubrió que hay menos discriminación en Chiapas hacia la discapacidad que en Querétaro. Querétaro es el lugar industrial, potente, que tiene unos niveles de discriminación y de castigo hacia la discapacidad altísimos, y en Chiapas no. Y creo que también tiene que ver un poco con eso. sí, pero Coahuila, te digo, me pareció sorprendente Coahuila cómo son acogidos los. Y bueno, he tratado de hacer, de convocar empresarios a crear pequeñas empresas para que las personas con discapacidad, con sus limitaciones, puedan aprovechar sus otras capacidades, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, ahí en Zaragoza, Coahuila, tienen un conjunto musical, ¿no? Y con mucho humor. Ya sé que va a sonar poco políticamente correcto, pero ellos se pusieron el nombre, se pusieron los Mongos. Es que ellos sí pueden, tienen la autoridad de jugar con ese humor, claro. Ellos pueden jugar, sí, a mí me avergüenza un poco, pero ellos se lo pusieron. Entonces se llama y tocan en bodas y en 15 años. Em, entonces tratar de adaptar cuáles son las posibilidades de cada quien para que se puedan valer por sí mismos. He estado tratando de organizar empresarios para ver cómo podemos crear empresas, pequeñas empresas, para que las personas con discapacidad puedan salir avantes. Entonces, Entonces, Alejandro y Oaxaca y Torreón están dentro de esta historia que ocurre entre Inglaterra y Escocia en 1781. sí, exactamente. Entonces el personaje de William hace algunos descubrimientos como los que fui haciendo yo en la vida, y las preocupaciones que he tenido yo, obviamente se las imbuí a William Burton. Y fue una época en la que, obviamente, esto no es histórico, no es una novela histórica, es un acto de imaginación, No. de cómo la medicina y los médicos de ese entonces hubieran tratado el problema, la diferencia en esa época, ¿no? Y traté precisamente de no ser condescendiente con las personas con. No, 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 y esa era una de mis preguntas también. No, no, no dices nunca la palabra discapacidad en las 500 páginas. Encontré 49 maneras diferentes en que nombras a los otros, a la otra edad, a los extraños, a los engendros, eh, con unos nombres que espantajos, o sea, unos adjetivos que yo nunca había, pero llegué a contar esos. Y una de las cosas que en extrañas también me llamó la atención es que la ciencia, la medicina siempre está atravesada por creencias religiosas y preconceptos muy discriminatorios, ¿no? Ahí hablan de razas menores o inferiores como negros, judíos, irlandeses también. Y era la razón por la que a finales de 1700 se trataba inhumanamente a los extraños. Pero han pasado cientos de años hasta hoy. Y en aquellos tiempos mucho era religioso, ¿no? El hecho de por qué no
aceptarlos porque había un castigo a la familia, un castigo divino, una manera de hacerle ver a una familia que cometió un error. ¿Cuál crees que es ahora la religión, ese factor que nos impide ser inclusivos? Porque estamos en pleno siglo XXI y seguimos hablando de los otros y seguimos buscando un camioncito para ir a buscarlos para que se puedan rehabilitar. Mira, yo creo que sí se ha avanzado mucho. Eh, alguien de España se vino a vivir a la Ciudad de México una hija con discapacidad. Le dije, ¿por qué viniste a la Ciudad de México? Me dijo, porque es una ciudad que sí piensa en las sillas de ruedas. ¿En serio? Me dijo, Yo Madrid, vivo acá y es muy complicado, ¿eh? dijo, Madrid no lo tiene. La Ciudad de México tiene rampitas y, Ujú. y bueno, esto me lo explicó ella y me hizo recorrer las calles para decir, mira, aquí hay una rampa y aquí hay otra rampa y aquí hay otra y te das cuenta que la Ciudad de México por lo menos, tiene una Ujú. vocación de, 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 De cambiar. de cambiar y de facilitar las cosas. Eh, Creo que ya no da vergüenza a los padres en muchos lugares, por lo menos en el norte de Coahuila, en Piedras Negras, Zaragoza, Allende, Morelos, todas esas ciudades del norte de Coahuila, ya no hay la vergüenza de tener un hijo con discapacidad a los que los escondían, ¿no? Sí, no, definitivamente. Tengo un sobrino de cariño que tiene un avanzado síndrome de Down. Tú vieras cómo lo llevan con los primos y los papás y baila y en ningún momento se le echa un lado. No le entiendo nada, pero ya me aprendí a comunicar con él. Me alburea a su manera, ¿no? Es Jugamos, pícaro. es muy Es que, pícaro. claro, es que en el libro William Burton y su maestro loco empiezan a dilucidar esto, que hay alma, que se pueden comunicar, que hay un espíritu ahí adentro, pero que está encerrado en una cárcel de huesos y carne, como contabas en una de las historias. Como te decía, conté 43 maneras, las tengo anotadas, 43 maneras distintas de nombrar a las personas con discapacidad y nunca usar la palabra discapacidad. Creo que estamos en momentos donde está este shock de la comunicación sobre cómo se dice políticamente correcto algo. ¿Cómo creerías tú que deben ser llamadas las personas que viven con una condición de vida? Yo he aprendido que son personas con capacidades diferentes. Esa es tu mejor definición. Yo creo que sí. Una persona que tiene una capacidad diferente a la mía, o una forma de relacionarse física y mentalmente con el mundo tan válida como la mía. Y, Las y personas con síndrome de Down, que es de lo que más he estado vinculado, tienen una capacidad pictórica brutal. Dibujan y pintan de una manera brutal, un sentido del color envidiable, ¿no? Entonces, incluso mi sobrino de cariño, Luis Fernando, ¿cómo se llama, Luis Luis Fernando? Fernando, aunque tiene muy avanzado el síndrome de Down, tiene mucho sentido del color y mucho sentido de la forma. Entonces, ahora, no puedo usar la palabra discapacidad porque solo usé palabras antes de 1790 y esa palabra no existía. Es que hice también una lista como de 200 palabras rarísimas, desde herbolaria hasta partes de barcos que yo nunca había leído. Y esa era una de las preguntas que tenía para hacerte. ¿Cuál fue lo más complicado de todo el research previo para todos estos, primero los nombres en que se tratan las personas con discapacidad, los nombres de los productos, las hierbas, las partes de una casa, o sea, ¿cuánto tiempo te llevó ese trabajo Fíjate que bibliográfico? no me llamó mucho. La novela me llevó 2 años, es quizás la novela más rápida la segunda novela más rápida que he escrito en mi vida. 2 años, 2 años, sí. Pero esta, por ejemplo, me Salvar el llevó Fuego. 4 años, 4 meses, y esta me llevó 5 años, El Salvaje me llevó 5 años y medio. Entonces ya aprendí más o menos. Ahora, esta es casi del doble de grueso que extrañas, en Claro, número de sí. palabras. Eh, Eh, entonces, hubo palabras que, mira, nada más te voy a dar una lista de algunas palabras que yo no pude también tengo usar. una rarísima. Ah, de que no pusiste. Que no pude usar.
Discapacidad, obviamente no. Diagnosticar no podía. Reconstruir, movilizar, embriagante, asfixia, erosión, laboral paralizado, verborrea, lloriqueo, gimoteo, avallazador, incontenible, indescifrable, pálpito, ajetreo, agresivo, caballerango, discontinuidad, horda, pelvis, casona, rictus, rigor mortis, fúrico, cabezazo, eviscerar, avatares, esporádico, optimista, pesimista, frustrante, banalizar. Son cerca de 500 palabras. Había 500 palabras post 1700. No, no, que no puede usar. Bueno, es que no está la palabra quirófano, por ejemplo. No, no, ni escalpelo, ni consultorio, ni torso. Hay No, muchas palabras. Entonces, una dificultad técnica al escribir la novela es cómo hablar de una persona optimista cuando la palabra no se conocía. o apasionante o enceguecedor o irreflexivo. Entonces, hijo, había momentos que me volvía loco y decir, ¿y ahora qué palabra uso? Hay un adjetivo que usas mucho que a mí me encanta que es albo. O sea, para hablar de la blancura, o sea, nunca lo había pensado. Sí, es el color albo, ¿no? Ajá, es un pantone que no tenía en mi diccionario. Pero Que el color justamente, albo es el blanco de la madrugada. Viene del alba, exacto, es el blanco de la madrugada, entonces es el color albo. Es ese blanco de la madrugada. pero es una explicación para los que ven la madrugada. Ujú. ¿Y no temes ahora con toda esta cuestión de lo políticamente correcto, el efecto Roald Dahl que le llaman, de la modificación de historias para incorporar el lenguaje políticamente correcto? En el Yo caso de él, 60 años más tarde, en el caso tuyo, más cerca. acabo de decir que encontraré un grupo de sicarios para que el que se atreva a tocar uno de mis libros lo desaparezca. Mira, me imagino que eres mucho más joven que yo, pero mi generación peleó contra las señoritas de la Liga de la Decencia y la Moral y contra el sacerdote que regañaba a todo el mundo. Yo no crecí religioso, no tengo una formación religiosa, pero esta cosa moralina, no diga, Aparte, unidireccional, ¿no? y te juzgan y dices, ¿qué tú eres esto? Son más que eso que estás diciendo. Ponen adjetivos muy fáciles. Yo creo que se debe a que las redes sociales, los principales usuarios son adolescentes y ellos son los que crean la nueva moral. Y los adolescentes no tienen ni No tienen experiencia de vida, ni la memoria. ni tienen suficiente roce con el mundo para aprender que es compleja la cosa. Pero tú incluso en alguna parte del libro lo dejas claro, ¿no? Tiene que haber oscuridad para que haya luz. Tienes que tener memoria histórica de lo que no, para a lo mejor a futuro cambiar tu manera de decir las cosas, pero tienes que estar en un lugar para ver cómo se decía en el 1781, esparpento o esa caterna de tullidos, ¿no? Por ejemplo, espantajos repugnantes. No, no, Tenías que saber qué se... no sabían qué eran. O Claro, sea, no sabían cómo vincularse con ellos y había palabras muy agresivas y obviamente tengo que usar las palabras agresivas que se usaban para denominar a las personas con diferencias, porque si no, no podemos limpiar cómo se hablaba. No eran políticamente correctos en aquel entonces. no, 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 pero así eran y hay que ver cómo eran, ¿no? Es como tratar de juzgar ahora la conquista de América, ¿no? O sea, así era, había otros códigos y él lo conoce en su travesía en el barco, ¿no? Empieza a entender códigos de ultramar que él no tenía porque era alguien de la campiña inglesa. Y hay un tema recurrente en la novela también, digamos, que es la injusticia, no solo hacia los fenómenos, como también les dices, monstruos, enanos, gnomos, sino también hacia los empleados de los nobles, hacia los maestros, hacia el destierro que eligen darle a su hijo porque decidió de repente estudiar algo y no dedicarse al campo o a cuidar la nobleza, al trato hacia las mujeres. Para ti, ¿cuál es la mayor injusticia que quisiste reflejar en la novela? ¿Quién es la persona que vive la mayor injusticia allí? Yo creo que son varios seres que viven injusticia. Para empezar, en esa época, una de cada cuatro mujeres en el Reino Unido era prostituta y en las ciudades, una de cada tres. Y en una ciudad como Edimburgo, casi te puedo decir que el 45% de las mujeres eran prostitutas. No había manera de ganarse la vida
Sí. No había Y lo, fábricas. y lo explica Beth, ¿no? También no podía darle de comer a mis hijos. Sí, entonces, para empezar, pues todos los grupos que han sido discriminados a lo largo de la historia, las clases sociales, las mujeres, las personas con diferencia, no sé si llega hasta la parte de los albinos. Sí, no, 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 esa parte, aparte todavía ocurre. Publiqué justo esta semana en nuestro sitio de Yo también Eh, una nota que me pareció, Lo leí, lo del país, los o Mingi. sea, y eso ocurre ahora, y tú lo contaste en 1789 en Egipto o en alguna parte del Sahara, y hay un refugio para rescatarlos y cuidarlos, que no vuelve a ocurrir 250 años después. No, y lo que no sabes es que durante la pandemia mataron a 92 albinos en Tanzania para hacer talismanes con sus huesos en 2021. Todavía a la fecha asesinan a los albinos. E- Es, Entonces, es, eh, es brutal esa parte. no, y luego en esa época decían, bueno, pues, es un negro, es como un subhumano, vamos a hacer experimentos con él, vamos a abrirlo, vamos a ver qué sienten, vamos a ver si Ujú, aguantan vivos. que le saquemos las tripas y sí, sí. Y él Entonces, incluso hasta se siente conmovido por un animal y después ves que los animales son aquellos que subastaban, que traían de lo profundo de África para que los ingleses llevaran a sus colonias. Otro punto que creo que es muy importante en el libro es el rechazo, ¿no? El rechazo a las clases, a las castas. Si eres de una clase, incluso puedes romper un puente con un lord si te portaste mal en una cena. A los médicos, a las prostitutas, claro que sí, las usaban bastante, pero también las rechazaban de una manera con una pulsión muy fuerte. Y en todo este rechazo hay como una búsqueda hacia la perfección, ¿no? Esta cosa de de lo normal, ¿no? Como decía Caetano Veloso, de cerca nadie es normal y tenía mucha razón, pero por otro lado está esa pulsión por ir a verlo, ¿no? La pulsión de él de volver a los establos a ver a los engendros, de la gente de ir a los circos a ver estos fenómenos, la mujer barbuda, la enana, el hombre lobo, el hombre lagarto. ¿Qué crees que mueve esta fibra humana de no me gusta, no es como yo, pero no necesito ver? mira, primero quiero decirte algo de la naturaleza y que he visto yo, porque soy cazador, cazo con arco y flecha y me siento horas a ver la naturaleza. Y cuando nace una cría que no es aceptable, tiene algún defecto físico o algo, o lo mata la misma madre, o viene alguien de la manada a matarlo. No es viable. No es viable. Y no hay conmiseración, no hay ninguna empatía. Lo he visto y yo creo que eso está en la biología también. Hay una parte animal de nosotros. Obviamente lo que se busca es que haya empatía. El ser humano ya tiene la capacidad de empatía y tiene la capacidad de entender que esto no necesariamente tiene que significar un rechazo Ujú. a la discapacidad, pero sí hay una cuestión biológica. Y yo creo que los seres humanos disfrutan de saber que ellos son normales y el otro no. Esa otra edad, ¿no? Es El, el- nosotros y ellos. el ser que no podría ver yo a los ojos directamente si lo tengo a 1 metro de mí, lo puedo ver en un circo, puedo verlo a la distancia. Porque me Sí. estaba platicando en una entrevista, una periodista me dijo, había en mi escuela un muchacho con elefantiasis y nos pedían no voltear a verlo, nos podían no hablar con él y, y el no verlo. Entonces, yo tengo morbo por verlo porque es diferente a mí y eso me afirma, asegura la persona que soy, me da confianza en la persona que soy. Eso es lo que, así lo interpreto. Yo siempre digo que las personas con discapacidad le faltan a veces muchas cosas, pero adquieren un superpoder que es la invisibilidad. Cualquier persona que te dice no lo veas, le acaba de dar ese poder y le tira una sábana y lo invisibilizó. Y eso ocurre hoy en un elevador. Cuando subo con mi hijo y una señora dice,
no lo mires al chiquito a la cara, ¿no? Ese tipo de cosas todavía suceden. En muchos de los pasajes desde el inicio hasta el final, y esto no es un spoiler, hay muchas referencias metafóricas al ajedrez. ¿Tú juegas al ajedrez? ¿Te ha Sí, servido para pensar como el protagonista? jugué al ajedrez muchos años, ya no juego tanto. Yo no era un tipo metódico, pero yo aprendí cuando jugaba con los jugadores ortodoxos, que si yo jugaba fuera de la norma que es ganar el centro, ya no sabían qué hacer. Obviamente no estoy hablando de ajedrecistas de nivel, porque un ajedrecista de nivel me hubiera hecho pedazos. Sí, Pero a la primera jugada. jugadores de ajedrez, me acuerdo que había un campeón ahí en una universidad que jugué con él y le empecé a jugar por los extremos y ya no supo qué hacer. O sea, porque él estaba acostumbrado a ganar el centro y cuando me fui a los extremos y lo maté desde los extremos, le maté su rey desde los extremos. Entonces el ajedrez me enseñó a pensar de forma distinta y me interesan mucho los ajedrecistas artistas contra los ajedrecistas metódicos, ¿no? En el, en el, Ok, en el salvaje hablo de Capablanca contra, ay, se me fue ahorita el nombre, Alécnico. ok. Capablanca era el poeta del ajedrez, era mujeriego, tan mujeriego que Alécnico se enteró y contrataba prostitutas, 4 prostitutas para que se lo ligaran y el tipo se iba con las 4, entonces llegaba, Cansado. cansado. Entonces el ajedrez siempre me ha llamado mucho la atención y me pareció que Este, era un buen elemento para hablar de eso. un hilo conductor. Con el auge de las películas y series que retratan temas de discapacidad, ¿no? Inclusión, sin ir más lejos, el año pasado el Oscar se lo lleva Cora, que llevó muchos premios. Este año tenemos Pinocho, que aunque no todos lo sientan así, yo sí, eh, es la historia de un padre pidiendo que validen a su hijo, que acepten a su hijo como es. Es de madera, pero es mi hijo. Está La Ballena, está The Quiet Girl. ¿Te gustaría volver al mundo del cine y convertir extrañas en un guión de película? No, yo lo hice con el afán de hacer una novela y hacerlo lo mejor posible como novela. Eh, no, no, nunca lo he visto como una película o como una serie. Me concentro realmente en que sea un libro que sea lo más literario posible. Ujú. Ya si alguien lo ve o no lo ve, ya está fuera de mi poder. Hay un tema que también es muy recurrente, que es el tema de Dios, ¿no? Cuando no solamente los padres de muchos de los fenómenos que tú cuentas ahí, sino el propio protagonista, sus maestros, muchas veces miran al cielo diciendo, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué lo castigó? ¿Por qué le dio una cachetada, una bofetada con su condición o con esta situación? Y todavía hasta el día de hoy, yo escucho en reuniones de padres a alguien que me dice, Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas, o Dios te mandó un angelito. ¿Por qué todavía vinculamos a la discapacidad con mirar hacia arriba? Mira, yo como crecí ateo, me cuesta trabajo. No se nota porque Dios está desde la primera hasta la última página del libro. Porque es la época, pero yo soy ateo y no crecí con un sentido de Dios, pero creo que para mucha gente es inexplicable que les haya tocado un hijo así o que a otra persona le toque un hijo así. Y es parte de la condescendencia, la discapacidad, a la cual yo me niego, ¿no? No son ni Ujú. angelitos ni guerreros, son personas que tienen, Con derechos. insisto, una capacidad diferente a la nuestra. No Hay, hay hay, otra. un pasaje donde ellos viajan y se encuentran con unos sabios, ¿no? En Egipto, en África. Y uno de ellos, que es ciego, dice, deberíamos dejarlos como están. Deberíamos darles el tratamiento de ser igual que nosotros. Y hay una frase que me recuerda mucho a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, nada de nosotros sin nosotros. Tenemos los mismos derechos de todos. Y es una convención mexicana, es el tratado de derechos humanos creo más importante que ha dado México al mundo. ¿Te guiaste un poco en eso también para ponerle esa gota como de derecho humano en el libro? Yo me basé en mi experiencia con mis amigos con discapacidad. Tuve también un amigo que tuvo polio y traté nunca de hacer una diferencia. No traté ni de enaltecer su condición ni de lamentarme por su condición. Trataba de entender
cuál es su relación. Es una relación distinta con el espacio y con las ideas, distinta a la mía, pero no por ello es menos humana. Igual de menos vale. ¿Tú tienes alguna discapacidad? Sí, se puede decir que sí, pero no. Tengo déficit de ¿Cómo atención. qué? Déficit de atención. Bueno, ya ¿Qué? ahora, aunque no lo creas, no está determinado como una discapacidad, sino como una soft skill para la gente en LinkedIn. O sea, si tienes TDA o si tienes dislexia, es un plus en tu CV. Pues mira, te voy a decir una cosa, es un plus para los que lo superamos. Ajá, Es muy duro para el que no lo supera. A mí me costó mucho trabajo superar la erosión de la confianza en mí mismo que me dio la escuela. Le escribieron a mis padres, dijeron, su hijo tiene un IQ apenas arriba del retraso mental. Hay escuela para personas ¿en serio? ¿En qué grado fue eso? en tercero o cuarto. No entendía yo nada de la escuela, reprobaba todas las materias, no podía entender nada. Y Y eso era, sí me pegó durante muchos años. No, yo nunca ni me sentía ni inteligente, ni guapo, ni valioso, ni nada. Sentía, ¿y te discriminaban? por supuesto. ¿Te bulleaban? El profesor de deportes me dijo, tú a marchar, los otros a jugar fútbol. Y me tenía parado ahí las 2 horas de deportes en el sol, sin ninguna contemplación, y si me movía castigado, ¿no? Mucho castigo. Creo que eso también está dentro de tu libro, no solamente Alejandro. Entonces, no fui una, no soy, no, lo superé y creo que lo superé bien. ¿Cómo lo superaste? Pues mira, tiene que ver mucho la contención de la familia, ¿no? ¿Tu familia te apoyó? También tiene que ver, y los maestros, ¿no? A mí me han dicho que nunca podría servir para jugar básquetbol, y el maestro de deportes me dijo, ven, te voy a enseñar, bota así la pelota, bota acá así, bota esto, y casi pude haber jugado profesional, ¿no? Pero también los ¿Alguien maestros, hubiera pensado que ibas a ser escritor y guionista? yo desde chiquito pensé que iba a ser escritor y director, que he sido ya director de cine y he sido escritor de novelas. Pero seguramente que el maestro de tercero de primaria No, descreería muchísimo de eso. él me dijo, tú no sirves para escribir, me lo Entonces, dijo. en ese momento, ¿cuál fue el rol de tus padres? O sea, y esto ya estamos terminando, lo vamos a dejar como mensaje final. ¿Cuál es el mensaje que le darías a las familias de las personas con discapacidad? Porque ya se habla de familias con discapacidad, ¿no? Todos aquellos que vivimos con la discapacidad en casa. Y muchas veces el primer punto de contacto con la aceptación es en el hogar. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué te gustaría que deje extrañas, más allá de un montón de enseñanzas? Mira, te voy a decir lo que la relación con mis padres es confía en ti, Te y dieron ese voto, sí, confía en ti, siempre me dieron ese voto, y no crecí en una familia donde me decían, dedícate a estudiar algo que te dé dinero, era, haz lo que quieras, vive como quieras y te va a ir bien, punto. y se cumplió la promesa. Se cumplió. Y te digo, mi amigo con parálisis cerebral, Parálisis. no, de veras, el mejor promedio en la carrera de Derecho, que estudió las dos, y el mejor promedio en la carrera de Psicología. Y aparte entrenador profesional de fútbol. Es que muchas veces la discapacidad es un motor que los obliga a producir triple para poder estar a nivel y superan, ¿no? Es un poco esa situación. Y esta es la última pregunta porque si no me voy a morir. ¿Greta o Daniela? Me gustaría que no hablar de eso, porque no lo sé. ¡Qué No lo sé. cosa! ¡Qué qué angustia! Qué angustia, pero qué gran libro. Se los recomiendo a todos. Extrañas de Alfaguara y Guillermo Arriaga, 498 páginas para darnos cuenta de que de cerca nadie es normal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Guillermo. Muchas gracias, Dora, por la entrevista. Nos vemos que me salto a la otra entrevista. Saludos.